No vales nada. La voz de mi nuera, Isabela, se clavó en mi alma como un puñal helado, resonando con una crueldad que jamás había imaginado posible. Me encontraba en la mesa principal de su flamante restaurante, un lugar donde el lujo y la ostentación ahogaban cualquier vestigio de calidez familiar. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor se desvaneció, y el brillo de los candelabros pareció atenuarse, dejando solo el eco de sus palabras y el ardor en mis mejillas. Mi cuerpo se tensó, una rigidez que subía desde mis pies hasta la nuca, mientras intentaba procesar la magnitud de su desprecio. Justo en medio de la celebración del cumpleaños de Ricardo, mi hijo, su cómplice silencioso en esta farsa de afecto. Un nudo ardiente se formó en mi garganta, amenazando con sofocar cualquier intento de respiración. Sentí el sutil roce de su saliva, un escupitajo disimulado que aterrizó en el suelo junto a mis pies. Un gesto que valía más que 1000 palabras de humillación. Aquel acto, tan cargado de desdén y desprecio, me paralizó por completo, dejándome muda y avergonzada. Mi mirada se perdió en el intrincado diseño del mantel, cada fibra tejiendo un velo sobre la profunda herida que se abría en mi pecho. Una herida que no era nueva, pero que ahora supuraba con una intensidad insoportable. Quería gritar, defenderme, pero mi voz se había evaporado, dejando solo un vacío desgarrador. La escena se reprodujo en cámara lenta en mi mente, cada detalle grabándose con dolorosa precisión. La sonrisa triunfante de Isabela mientras se alejaba, el rostro impasible de mi hijo Ricardo, absorto en su conversación con un socio, como si mi existencia fuera una inconveniencia insignificante en su mundo. La música de fondo, antes alegre y festiva, ahora sonaba como una burla cruel, acentuando el silencio ensordecedor que se había instalado en mi corazón. Era el día del cumpleaños de mi primogénito, aquel por quien di mi vida, mis sueños, mi juventud, y la gratitud que esperaba era esto: invisibilidad, desprecio y un escupitajo en el alma. Mis manos, que habían trabajado incansablemente durante décadas para asegurar el bienestar de mi familia, temblaban ligeramente bajo la mesa, invisibles a los ojos de quienes se regocijaban en su propia burbuja de éxito. Recordé las innumerables noches en vela, las privaciones, cada sacrificio que había hecho por ellos, y me pregunté si algún día esos recuerdos tendrían algún valor en sus ojos. Pero no, la respuesta estaba clara en el brillo gélido de los ojos de Isabela y en la indiferencia de Ricardo. Yo era solo un eco del pasado, una sombra incómoda en su presente radiante, una figura a la que se podía pisotear sin remordimientos. El aire en el restaurante se volvió denso, irrespirable, cargado con el peso de la humillación. Sentía los ojos de los comensales, aunque nadie realmente me miraba, nadie realmente me veía. Era como si me hubieran borrado de la escena, como si mi presencia fuera una ilusión que solo yo percibía. Mi dignidad, o lo que quedaba de ella, se aferraba a un hilo, amenazando con romperse en 1000 pedazos. Me prometí en silencio que esta sería la última vez, la última gota que derramaría el vaso de mi paciencia. No permitiría que me volvieran a pisotear, no de esa manera. En aquel instante de profunda desolación, una chispa, minúscula al principio, comenzó a encenderse en mi interior. No era rabia ciega, sino una quietud gélida y determinada. Mis ojos, aunque velados por las lágrimas contenidas, observaron a Isabela y Ricardo, no con el dolor de antes, sino con una nueva claridad. Algo se había roto en mí, sí, pero algo aún más fuerte estaba naciendo de las cenizas. La vieja Carmela, la que se humillaba por un poco de amor, estaba muriendo en esa mesa. La nueva Carmela, aún desconocida, pero con una fuerza silenciosa, comenzaba a respirar. Mi nombre es Carmela Ramos, y la vida me ha enseñado que el tiempo no perdona, mucho menos cuando se lleva lo que más amas. Tengo 68 años, y desde hace 2, la casa se ha vuelto un eco de lo que fue. La ausencia de Miguel, mi esposo, dejó un vacío inmenso, un silencio que se arrastra por cada rincón de este modesto apartamento en el centro de Medellín. Las risas se fueron con él, y lo que antes era un hogar bullicioso, ahora es solo un refugio solitario donde las paredes guardan memorias que duelen. Soy viuda,
una condición que no se limita a la falta de un compañero, sino a la pérdida de una parte de mí misma. Miguel era mi ancla, mi confidente, el único que realmente me veía más allá de mis funciones de madre y ama de casa. Su partida me dejó a la deriva, navegando en un mar de incertidumbre y tristeza, sin saber cómo encontrar el camino de regreso a la orilla. Mi rutina se volvió monótona, predecible, un ciclo interminable de soledad y melancolía que se repetía día tras día, sin esperanzas de un cambio. Mis mañanas comienzan con el mismo ritual, un café amargo, la lectura del periódico que Miguel solía compartir conmigo, y luego la limpieza de un apartamento que siempre parece demasiado grande para una sola persona. Cada objeto tiene una historia, un recuerdo que me persigue. La butaca donde leía, el tocadiscos que ponía nuestras canciones favoritas, el aroma de su colonia que aún parece impregnar el aire. Son fantasmas que me acompañan, recordándome constantemente lo que perdí y lo que ya no soy. Mis limitaciones físicas también se han vuelto más evidentes con la edad. Las rodillas me duelen, la espalda me avisa cada vez que me inclino, y la vista ya no es la misma de antes. Actividades que solían ser sencillas, como subir las escaleras o cargar las bolsas del mercado, ahora son desafíos que me agotan. Me siento vulnerable, dependiente, y esa sensación es una carga pesada, especialmente para alguien que siempre fue autosuficiente y fuerte. Si alguna vez sentiste el peso de la invisibilidad, si tu voz se ha silenciado por la soledad, te invito a que te suscribas a este canal y le des me gusta a este video. Tu apoyo es un faro de luz para historias como la mía. La relación con mis vecinos se ha limitado a saludos cordiales en el pasillo. Son amables, sí, pero la distancia es palpable. Cada uno tiene su propia vida, sus propias familias, y yo soy solo la anciana del segundo piso. A veces, los oigo reír a través de las paredes y me pregunto cómo sería tener esa alegría en mi vida, esa compañía que me hace tanta falta. La soledad se ha convertido en mi compañera más fiel, una sombra constante que me sigue a todas partes. Las tardes las dedico a ver la televisión, a leer algún libro o a tejer, actividades que antes disfrutaba, pero que ahora se sienten vacías, sin propósito. Las conversaciones telefónicas con mis hijos son escasas y breves, llenas de excusas y compromisos que siempre parecen más importantes que una llamada a su madre. Escucho las voces de mis nietos de fondo, y mi corazón se encoge al pensar que solo los veo en ocasiones especiales, en eventos forzados donde la cortesía prevalece sobre el afecto. Los recuerdos de Miguel son mi único consuelo. Las fotos que guardo en el álbum me devuelven su sonrisa, su mirada tierna, la seguridad de su abrazo. Esos momentos son tesoros que atesoro en mi memoria, los únicos destellos de luz en la oscuridad de mi existencia. A veces me sorprendo hablándole, contándole mis penas, mis frustraciones, como si aún estuviera aquí, sentado a mi lado, escuchando con paciencia y amor incondicional. Cannes, el silencio de la noche, cuando la ciudad duerme y mi apartamento se sumerge en una quietud absoluta. La invisibilidad se vuelve palpable. Me siento como una figura desdibujada en un cuadro antiguo, una mancha que nadie nota, un susurro que nadie escucha. Es una sensación abrumadora de abandono, de ser olvidada por el mundo, especialmente por aquellos a quienes más amé y por quienes di todo de mí. Mi rutina es un reflejo de mi estado emocional, un ciclo de espera y desilusión. Cada día es igual al anterior, sin nada que lo distinga, sin nada que me motive a levantarme con entusiasmo. La esperanza se ha ido apagando lentamente, dejando un rescoldo apenas perceptible, una tenue llama que lucha por no extinguirse por completo. Me pregunto si algún día volveré a sentirme viva, si la alegría regresará a mi vida, o si este es el destino de una mujer que ya no vale nada. Y en medio de esa rutina opresiva, me doy cuenta de que muchas mujeres como yo se sienten así, atrapadas en un silencio que las consume. Si alguna vez te sentiste invisible, si la soledad te ha abrazado de esta manera tan cruel, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta a este video y actives la campanita. Tu apoyo es un faro de luz para historias como la mía
una forma de decir que no estamos solas, que merecemos ser escuchadas y que nuestra dignidad no tiene precio. Mi mente a menudo retrocede en el tiempo, a una época en que mis manos no conocían el descanso y mi cuerpo era un motor inagotable impulsado por el amor a mis hijos. Recuerdo mi juventud, cuando el sol apenas asomaba y yo ya estaba de pie, preparando el desayuno para Ricardo y Sofía, antes de salir corriendo al taller de costura donde trabajaba. Cada puntada, cada patrón, era un sacrificio silencioso, una ofrenda a su futuro, un ladrillo más en el edificio de sus sueños. El aroma a tela y el zumbido constante de la máquina eran la banda sonora de mis días. No había tiempo para mí. Mis sueños, los pequeños anhelos de una joven Carmela, quedaron enterrados bajo montañas de ropa para confeccionar y una lista interminable de tareas domésticas. Recuerdo cuando mi amiga Elena me invitó a un curso de pintura, mi pasión oculta. Tuve que negarme. «No puedo, Elena», le dije con el corazón encogido. «Mis hijos me necesitan». Las pinceladas de color que podría haber plasmado en un lienzo se convirtieron en remiendos en sus pantalones o en uniformes impecables para la escuela. Las noches eran aún más largas. Después de terminar con las costuras para mis clientes, me sentaba a la mesa de la cocina con los libros de Ricardo, repasando sus lecciones, ayudándole con sus tareas de matemáticas. Él era brillante y yo quería asegurarme de que aprovechara cada oportunidad. Muchas veces, el cansancio me vencía y me quedaba dormida sobre los cuadernos, despertando con el frío de la madrugada y el dolor en el cuello, solo para darme cuenta de que aún me quedaba ropa por lavar a mano para el día siguiente. Lavaba a mano porque no teníamos lavadora y el dinero apenas alcanzaba para lo esencial. Mis nudillos se agrietaban con el jabón, mis manos estaban siempre enrojecidas y ásperas, pero no importaba. Ver a mis hijos con ropa limpia y planchada, verlos ir a la escuela con orgullo, era mi única recompensa. Las mañanas frías me encontraban frotando telas en la batea, el vapor subiendo con cada frotada, mis brazos agotados, pero mi voluntad inquebrantable. Hubo años en los que trabajé en 2, a veces 3, empleos diferentes, como costurera durante el día y luego limpiando oficinas por la noche. Recuerdo volver a casa al amanecer, con los pies hinchados y el cuerpo dolorido, solo para encontrar a mis hijos aún dormidos. Me acostaba por unas pocas horas, siempre con la oreja atenta a cualquier sonido que indicara que se habían despertado. El sueño era un lujo que rara vez podía permitirme, una indulgencia que no podía costear. La comida en nuestra mesa era siempre para ellos. Si había un trozo de carne, era para Ricardo. Si quedaba un pedazo de pan dulce, era para Sofía. Yo me conformaba con las sobras, con el arroz blanco o con un poco de sopa. «No tengo mucha hambre», les decía con una sonrisa forzada, mientras mi estómago rugía en silencio. Mi única satisfacción era verlos comer con gusto, con la inocencia de quien no sabe de sacrificios. Mi propia nutrición era una prioridad secundaria, una preocupación menor. Cuando Ricardo entró a la universidad, el dinero se volvió una preocupación constante. Las matrículas, los libros, los materiales. Vendí la pequeña propiedad que había heredado de mis padres, un pedazo de tierra que era mi único patrimonio, mi conexión con mis raíces. Miguel me apoyó, aunque con el corazón encogido. «Es por su futuro, Carmela», me decía. Era la herencia de mi familia, mi seguridad, pero no dudé un segundo en deshacerme de ella para que Ricardo pudiera alcanzar sus sueños. No hubo un solo reproche. Los veranos no eran para vacaciones, sino para trabajos extras. Cosía para bodas, hacía arreglos para tiendas, cualquier cosa que pudiera generar un ingreso adicional. Mis amigos se iban de viaje, disfrutaban de la playa, mientras yo me encerraba en el taller, con la máquina de coser como mi única compañera. No me quejaba, no les hacía sentir culpables. Mi única aspiración era ver a mis hijos crecer, educarse y tener una vida mejor que la mía, una vida llena de oportunidades. Recuerdo la graduación de Ricardo, su rostro radiante, el orgullo en sus ojos. Pensé que aquel era el momento en que todos mis esfuerzos serían reconocidos, que la semilla de mi sacrificio germinaría en amor y gratitud. Lo vi subiendo al escenario, recibiendo su diploma, y mi corazón
se hinchó de alegría. En ese instante, todo el dolor, todo el cansancio, parecieron desvanecerse. Era mi obra, mi legado, materializado en el éxito de mi hijo. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Después de la graduación, Ricardo se distanció, absorto en su nueva vida, en su carrera. Las visitas se hicieron esporádicas, las llamadas más raras. Sofía, aunque más atenta, también tenía su propia familia y sus propias responsabilidades. Mis hijos volaron del nido y yo me quedé en la jaula vacía, con las alas rotas por tanto volar por ellos. Y así, la memoria me trae de vuelta al presente, al silencio de este apartamento, al peso de la soledad. Me pregunto si valió la pena tanto sacrificio, tanta renuncia. No me arrepiento de haberles dado todo, porque eso es lo que una madre hace. Pero duele profundamente darse cuenta de que esa entrega no fue valorada, que el amor que sembré no germinó en la gratitud que esperaba. Es un contraste cruel entre lo que di y lo que, al final, recibí. Las cicatrices de esos sacrificios están grabadas en mi cuerpo, en mis manos envejecidas, en mi espalda encorvada, en mi mirada cansada. Pero la más profunda está en mi corazón, una herida abierta por la ingratitud, por el olvido. Y aunque la agonía de aquella noche en el restaurante fue insoportable, una parte de mí, la que aún recuerda cada fibra de esfuerzo, se niega a rendirse. Porque mi historia, la de una madre que dio todo, merece ser contada y valorada. Si alguna vez sentiste el peso de la injusticia, si tus esfuerzos no fueron reconocidos, suscríbete, porque tu historia también merece un espacio. La humillación en el restaurante no fue un incidente aislado, sino la culminación de años de rechazo sutil, de desprecios que se acumulaban como capas de polvo sobre mi alma. Después de que Ricardo se casó con Isabela, la dinámica familiar cambió drásticamente. Las reuniones se hicieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, yo era una figura decorativa, un adorno incómodo que se toleraba por obligación. Las risas y las conversaciones giraban a mi alrededor, excluyéndome, como si mis opiniones ya no importaran, como si mi existencia misma fuera una molestia en su perfecta burbuja de prosperidad. Recuerdo una Navidad en particular. Isabela había organizado una gran fiesta en su casa, y yo, con mi vestido más sencillo, intentaba integrarme. Me senté en una esquina, observando a mis nietos jugar, anhelando un abrazo, una palabra amable. Pero mis hijos, Ricardo y Sofía, estaban absortos en sus invitados, en sus vidas nuevas y relucientes. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo. Era como si la vieja Carmela, la que los había criado con tanto esfuerzo, ya no existiera para ellos, reemplazada por una sombra transparente. Las frases cortantes de Isabela se hicieron más frecuentes y más directas. «Ay, Carmela, todavía sigues con esos consejos de abuela. Esto es un negocio, no una receta de la abuela», me espetó una vez, riéndose con sus amigas, mientras yo intentaba darle una sugerencia basada en mis años de experiencia en el comercio. Su risa, hueca y condescendiente, me perforó el corazón. Era una forma de anularme, de recordarme constantemente mi lugar, de minimizar mi valor. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que mi sabiduría era insignificante para ellos. Los gestos de desprecio eran igualmente hirientes. Durante un almuerzo familiar, Ricardo me pidió que comiera en la cocina porque, según Isabela, no había suficiente espacio en la mesa principal para todos. Mientras ellos disfrutaban de un banquete en el comedor, yo comía sola, en la penumbra de la cocina, escuchando sus risas y brindis. El sabor de la comida se volvió amargo, insípido, mezclado con las lágrimas que me negaba a derramar, un trago amargo de soledad y humillación que me costaba tragar. Mi desvalorización no se limitaba al ámbito privado, también era pública. Cuando intentaba hablar con orgullo de los logros de mis hijos con algún amigo o vecino, Ricardo y Isabela me interrumpían, restándole importancia a mis palabras, o cambiaban el tema abruptamente. Era como si mi papel en su éxito fuera una vergüenza, algo que debía ocultarse. Querían borrar mi huella de su historia, como si
su brillo se opacara al reconocer la sombra de mi esfuerzo detrás de ellos. El silencio se convirtió en una forma de agresión, especialmente en el grupo de chat familiar. Mis mensajes, mis fotos de los nietos, mis preguntas sobre su día, eran ignorados por Ricardo e Isabela. A veces, Sofía respondía, pero era evidente que mi presencia era un estorbo para ellos. El visto, en mi pantalla, era un recordatorio constante de mi invisibilidad, una bofetada digital que dolía tanto como las palabras. Era una forma de aislarme, de hacerme sentir que no formaba parte de su círculo íntimo. Los regalos que les hacía, confeccionados con tanto esmero y cariño, eran recibidos con indiferencia. A veces, ni siquiera los abrían delante de mí. Recuerdo el suéter que tejí para Ricardo, con lanas de la mejor calidad que compré con mis ahorros. Lo recibió con un «gracias» seco, y nunca más lo vi puesto. Días después, lo encontré doblado descuidadamente en una bolsa de donaciones. Fue un golpe directo a mi corazón, una señal de que mi amor, mi dedicación, no tenían valor para ellos. Hubo un momento en que me ofrecí a cuidar a mis nietos para que Ricardo e Isabela pudieran irse de viaje. Isabela, con una sonrisa forzada, me dijo: «Oh, no te preocupes, Carmela. Ya contratamos a una niñera profesional. Es mejor así, más cómodo para los niños». Sus palabras, aunque aparentemente amables, eran un rechazo directo, una forma elegante de decirme que yo no era lo suficientemente buena, que mi experiencia como madre no era válida. Me sentí reemplazada, obsoleta. La acumulación de estos desprecios, de estas pequeñas y grandes humillaciones, fue corroendo mi autoestima, mi confianza. Me sentía marchita, sin fuerzas, como una flor que se seca lentamente por falta de agua y luz. La esperanza de un cambio, de un reconocimiento, se iba desvaneciendo con cada gesto de indiferencia, con cada palabra hiriente. Mi alma, antes vibrante y llena de amor, se estaba convirtiendo en un desierto estéril, una tierra árida donde nada podía florecer. Y aunque la herida era profunda, la digna quietud de mi espíritu se negaba a doblegarse por completo. La tristeza se mezclaba con una indignación silenciosa, un fuego lento que empezaba a arder en mi interior. No era rabia, sino una conciencia creciente de que merecía más, de que había llegado al límite de lo que podía soportar. Mi corazón, aunque maltrecho, no se rompería. Se estaba transformando, endureciendo, preparándose para una batalla que aún no imaginaba. Cada humillación, cada desprecio, no me destruía, sino que, de alguna manera extraña, me fortalecía. Era como si cada lágrima no derramada, cada palabra no pronunciada, se convirtiera en una gota de resiliencia en mi interior. La vieja Carmela, la que lloraba en silencio, estaba cediendo el paso a una Carmela nueva, una que, aunque dolida, empezabas a entender que su valor no dependía del reconocimiento de otros, sino de su propia dignidad inquebrantable. Mi paciencia se agotaba, pero mi espíritu no. La verdad es que la indiferencia duele más que 1000 insultos, y en el silencio de sus miradas, en el desprecio de sus gestos, yo encontraba una extraña confirmación. Era hora de parar. Era hora de dejar de mendigar un amor que no existía, de un reconocimiento que nunca llegaría. Mi corazón, que tanto había dado, ya no podía seguir sangrando en vano. La hora de la sumisión había terminado, y una nueva etapa, de silenciosa resistencia, estaba a punto de comenzar. Aquella noche en el Famous restaurante, con las palabras de Isabela escupidas a mis oídos y la indiferencia de Ricardo, fue el punto de quiebre, el instante preciso en que algo dentro de mí se rompió para siempre, pero también se reconfiguró. Recuerdo haber llegado a casa, al silencio habitual de mi apartamento, y lo primero que hice fue ir a mi habitación. Me paré frente al espejo y me miré fijamente, buscando en mis ojos cansados el reflejo de la mujer que alguna vez fui, la que se desvivía por los demás. Pero solo encontré una sombra, una figura consumida por la pena y el desprecio. Fue entonces cuando tomé una decisión. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas, solo una calma fría y una resolución inquebrantable. Cogí una fotografía antigua de la boda de Ricardo e Isabela
una donde yo aparecía sonriendo, ingenua y esperanzada. La miré por un largo minuto, sintiendo el dolor punzante de la traición, y luego, con lentitud deliberada, la rasgué por la mitad. No era un acto de rabia, sino de liberación. Era el símbolo de que esa Carmela, la que suplicaba amor y atención, había dejado de existir. Al día siguiente mi rutina cambió, aunque de forma imperceptible para los demás. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos, esperando una llamada de mis hijos. Dejé de prepararles sus comidas favoritas para cuando, tal vez, vinieran a visitarme. Cerré la puerta de mi habitación y empecé a organizar mis papeles, mis documentos, todo aquello que había dejado en el olvido. Era una limpieza, no solo de objetos, sino de mi propia alma, un desapego de lo que me ataba a la dependencia emocional. Empecé a permitirme pequeñas indulgencias, cosas que había negado durante años. Comencé a preparar comidas solo para mí, platillos que disfrutaba, sin pensar en si a mis hijos les gustaría. Volví a comprarme flores para decorar mi sala, algo que Miguel solía hacer y que yo había dejado de lado tras su partida. No era un acto de rebeldía, sino de autocuidado, de reconocer que mi felicidad también importaba, que merecía belleza en mi vida. Comencé a salir a caminar por el parque cercano a mi apartamento, algo que antes consideraba una pérdida de tiempo. Observaba a la gente, los niños jugando, las parejas de ancianos de la mano, y por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de conexión con el mundo exterior. Me di cuenta de que la vida seguía, que había belleza más allá de las 4 paredes de mi soledad. Era una forma de recuperar mi espacio, mi tiempo, mi propia autonomía. Mis conversaciones con Sofía, aunque escasas, se volvieron más directas. Cuando me preguntaba por Ricardo e Isabela, ya no los defendía ni intentaba justificar su comportamiento. «Ellos están muy ocupados con sus cosas», le decía con un tono neutral, sin victimismo. Ya no quería convertirme en el centro de su lástima, ni alimentar el drama. Mi objetivo era sanar en silencio, sin hacer ruido, sin dar explicaciones a quienes no las merecían. Incluso mi forma de vestir cambió sutilmente. Dejé de usar solo colores apagados y ropa sin forma. Empecé a sacar del armario algunas de mis prendas más antiguas y coloridas, las que Miguel me había regalado y que había guardado por miedo a que se estropearan. Me arreglaba un poco más, me peinaba con más esmero. No era para impresionar a nadie, sino para mí misma, para recordarme que aún existía una mujer digna y fuerte bajo la capa de tristeza. Me matriculé en un pequeño taller de costura para ancianos en el barrio, no para ganar dinero, sino para reencontrarme con mi pasión, con el arte que había abandonado por tantos años. Allí conocí a otras mujeres, algunas con historias similares a la mía, otras con sus propias luchas, la camaradería, las risas compartidas, las historias de vida. Me dieron una nueva perspectiva. Sentí que volvía a pertenecer a algo, a un grupo donde mi voz era valorada y mi experiencia respetada. Empecé a llevar un pequeño diario, donde anotaba mis pensamientos y sentimientos. No era un lamento, sino un registro de mi viaje, de mis progresos, de las pequeñas victorias diarias. Allí, en la privacidad de esas páginas, pude volcar toda la frustración, el dolor y la esperanza que no podía compartir con nadie más. Era mi refugio, mi confesionario, un espacio donde podía ser completamente honesta conmigo misma, sin filtros ni juicios. La soledad, que antes era una carga, empezó a transformarse en un espacio de introspección, de autodescubrimiento. Comprendí que estar sola no significaba estar incompleta. Era una oportunidad para reconectarme conmigo misma, con mis deseos y necesidades, aquellos que había sacrificado por la felicidad de otros. El silencio de mi apartamento ya no me asustaba. Se había convertido en un aliado, en un cómplice de mi despertar. El punto de ruptura no fue un estallido de furia, sino una quietud profunda, una renuncia a la batalla por el amor de quienes me despreciaban. Fue la decisión de dejar de buscar mi valor en los ojos de mis hijos y encontrarlo dentro de mí. Cerré la puerta a la vieja Carmela, la que imploraba atención, y abrí una ventana a la mujer que se estaba levantando en silencio, dispuesta a honrar su propia existencia.
Ya no pediría nada, solo actuaría, y lo haría con una dignidad inquebrantable. Si esta historia de invisibilidad y un despertar silencioso resuena contigo, si alguna vez sentiste que necesitabas reencontrarte a ti misma, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo es fundamental para que historias de empoderamiento como la mía sigan encontrando voz y para que más mujeres descubran su fuerza interior. Juntas, podemos demostrar que la dignidad es el mayor de los tesoros. En el preciso instante en que la vieja Carmela empezaba a transformarse, la vida, o más bien Miguel desde el más allá, me tenía preparada una sorpresa que cambiaría por completo el rumbo de mi destino. Mientras reorganizaba mi armario, algo que había pospuesto por años, encontré una caja de cigarros de madera, de esas antiguas, escondida en 1900. El fondo, bajo una pila de sábanas viejas. La había visto antes, pero siempre pensé que contenía puros que Miguel guardaba para ocasiones especiales. Nunca imaginé que dentro se ocultaba la clave de mi resurrección, un secreto guardado con celo que me devolvería la dignidad. Con las manos temblorosas, abrí la caja. No había cigarros, sino una carpeta gastada por el tiempo, con un leve olor a naftalina y a papel viejo. Mi corazón dio un vuelco. Dentro, cuidadosamente doblados y protegidos, encontré varios documentos, una escritura de propiedad, un testamento detallado y una serie de extractos bancarios de una cuenta en Suiza. Pero no sabía que el notario ya tenía la escritura. Susurré para mí misma, la frase de mi premisa cobrando un significado aterrador y liberador a la vez. El testamento era claro. Miguel me dejaba no solo el apartamento donde vivíamos, sino también un terreno vasto y valioso en la costa, un pedazo de paraíso que él había soñado construir para nuestra vejez. Los extractos de la cuenta suiza revelaban una fortuna considerable, resultado de años de inversiones silenciosas y prudentes. Miguel, un hombre de origen humilde, había trabajado incansablemente, ahorrando cada centavo, invirtiendo en secreto para asegurar nuestro futuro, para protegernos de cualquier adversidad. Era su legado, su promesa de una vida digna para nosotros. Al leer las cartas que acompañaban los documentos, las lágrimas que me negaba a derramar frente a mis hijos, finalmente cayeron, empapando el papel amarillento. Eran mis lágrimas de desahogo, de alivio, pero también de una profunda tristeza por no haber sabido de esto antes, por no haber compartido con él esta carga. Miguel escribía con la ternura y la previsión que lo caracterizaban, explicando que había mantenido todo en secreto para protegernos, para evitar envidias y para darnos una sorpresa en el momento adecuado, un as bajo la manga para cualquier eventualidad. En una de las cartas, Miguel mencionaba al doctor Morales, un abogado de confianza que conocía todos sus movimientos y el paradero de estos documentos. Mi esposo era un hombre precavido, que siempre pensaba a largo plazo. Él había anticipado la posibilidad de que sus hijos pudieran desviarse y había puesto salvaguardas para proteger mi bienestar y su legado. Su amor y su previsión se manifestaban en cada línea, en cada detalle de aquellos papeles. Era su forma de seguir cuidándome desde la eternidad. La revelación me abrumó. Era como si un velo se hubiera levantado de mis ojos, mostrándome un camino que antes era invisible. Sentí una mezcla de asombro y un poder que nunca creí poseer. La humillación reciente, las palabras de Isabela, el desprecio de Ricardo, todo pareció insignificante ante la magnitud de lo que tenía en mis manos. Ya no era la viuda desamparada, la anciana que no valía nada. Era la heredera de un imperio silencioso, la guardiana de un sueño. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, conectando puntos, tejiendo un plan. Las piezas del rompecabezas de mi vida se estaban uniendo de una forma inesperada. Miguel no solo me había dejado una fortuna, sino una herramienta para reclamar mi dignidad, para revertir la injusticia. No era una venganza, sino un acto de justicia, una oportunidad para redefinir mi futuro y el de aquellos que realmente me importaban, como mis nietos, que sí me daban cariño. En aquel momento, el silencio de mi apartamento ya no era opresivo, sino cómplice. Se había convertido en el santuario de mi secreto,
el lugar donde se gestaría mi renacimiento. Mi corazón, que hasta hace poco latía con la pesadez de la tristeza, ahora resonaba con la fuerza de una nueva determinación. Miguel, mi amado esposo, me había dado la llave de mi libertad, la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en mi historia. La soledad que me había acompañado por tanto tiempo ahora se sentía diferente, no como un castigo, sino como una bendición. Me daba el espacio para pensar, para planificar, para reconstruir mi vida sin interferencias. Era mi momento de actuar, de tomar las riendas de mi destino, de honrar la memoria de Miguel y su visión para nosotros. El notario ya tenía la escritura, y yo, su legítima dueña, estaba lista para reclamar lo que era mío. La revelación de este secreto no solo me dio seguridad material, sino algo mucho más valioso: la certeza de que Miguel siempre me había amado y protegido. Era un amor que trascendía la muerte, un legado de cariño que me impulsaba a levantarme, a luchar por mi dignidad, a demostrarle al mundo y a mis hijos ingratos que el valor de una persona no se mide por las apariencias ni por las palabras de desprecio, sino por la fuerza de su espíritu y la riqueza de su corazón. Y si crees que la vida puede sorprenderte incluso en los momentos más oscuros, si confías en que el destino guarda giros inesperados, suscríbete a este canal. Tu suscripción es el latido que da vida a historias de resiliencia, a relatos de mujeres que, como yo, encuentran en los secretos del pasado la fuerza para transformar su presente y reescribir su futuro. Acompáñame en este viaje de empoderamiento silencioso. Con la carpeta de Miguel en mis manos y el corazón aún latiendo por la emoción del descubrimiento, supe que el primer paso era buscar al doctor Morales. No lo veía desde el funeral de Miguel y sentía una mezcla de alivio y aprensión al saber que él era el guardián de este secreto. Le llamé a su oficina, con la voz algo temblorosa, y concertamos una cita para el día siguiente. Era el inicio de una nueva batalla, pero esta vez yo no estaría sola. Tendría a mi lado la previsión de Miguel y la experiencia de un hombre de leyes. La reunión con el doctor Morales fue reveladora. Él, un hombre canoso y de mirada perspicaz, me recibió con una calidez que me conmovió. Me confirmó la existencia del terreno en la costa y de la cuenta en Suiza, tal como Miguel le había instruido. Me explicó los pasos legales necesarios para tomar posesión de todo y la forma en que Miguel había asegurado que nadie más, salvo yo, pudiera acceder a esos bienes. La previsión de mi esposo me dejó sin aliento. Él realmente había pensado en todo, incluso en la posibilidad de una traición. Nuestro plan comenzó a tomar forma en las semanas siguientes, en un silencio y discreción absolutos. Primero, el doctor Morales inició el proceso legal para transferir la propiedad del terreno a mi nombre, un trámite que requería paciencia y burocracia, pero que avanzaba sin obstáculos. Cada documento firmado, cada sello puesto, era un pequeño triunfo, un paso más hacia la recuperación de mi dignidad y mi futuro. Sentía una fuerza renovada, una determinación que me impulsaba a seguir adelante. Luego, con la ayuda del doctor Morales, tramité la transferencia de los fondos de la cuenta suiza a una nueva cuenta bancaria a mi nombre, en un banco local y de total confianza. Fue un proceso delicado, que exigió varias llamadas y trámites internacionales, pero todo se manejó con la máxima discreción. Ver los números en mi extracto, una cantidad que jamás imaginé poseer, me dio una sensación de seguridad y empoderamiento que nunca había experimentado en mi vida. Era la validación de que sí, yo valía mucho. La acción más significativa, y la que más me llenó de un sentido de justicia, fue la reescritura de mi testamento. Con la asesoría del doctor Morales, decidí que mis bienes, incluida la herencia de Miguel, serían destinados a instituciones de caridad que apoyaran a mujeres vulnerables y, lo más importante, a mis nietos que me trataban con cariño, aquellos que sí me demostraban afecto. Ricardo e Isabela quedaron explícitamente excluidos. No era venganza, era justicia. Era mi forma de asegurar que mi legado no cayera en manos de la ingratitud. El doctor Morales me aconsejó visitar el terreno en la costa para empezar a visualizar el futuro. Era un lugar mágico, con una vista impresionante al mar
y el sonido de las olas como una sinfonía. Caminé por la arena, sentí el viento en mi rostro y cerré los ojos, imaginando la casa que Miguel había soñado, el refugio de paz que construiría allí. Las memorias de Miguel volvieron a mí con una ternura inmensa y mi convicción se fortaleció. Honraría su legado, honraría su amor. En una de mis visitas al terreno, encontré una pequeña botella de vidrio enterrada cerca de una roca. Dentro había un puñado de fotos antiguas de Miguel y mías, de nuestros primeros años, y una carta manuscrita. En ella, Miguel me recordaba su amor incondicional y su deseo de verme feliz, siempre. «Nunca olvides tu valor, mi Carmela», decía la carta. Fue como si me hablara directamente, reforzando mi propósito, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante con el plan. El proceso requirió una fachada. Ante Ricardo e Isabela, seguí siendo la abuela frágil y triste, la viuda que vivía en su mundo de recuerdos. No quería levantar sospechas. No quería que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo detrás de mi aparente debilidad. Era una vida doble, un disfraz que me ponía cada vez que interactuaba con ellos, una actuación para proteger mi plan y mis verdaderas intenciones. Los encuentros con el doctor Morales eran discretos, siempre en lugares públicos, lejos de mi apartamento, lejos de cualquier mirada indiscreta. Hablábamos en voz baja, con cautela, como dos conspiradores, lo cual me causaba una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Cada reunión me acercaba más a mi objetivo, a la culminación de un plan que me devolvería no solo mi patrimonio, sino mi paz, mi autonomía y mi voz. A pesar de la tensión, había momentos de gran alegría. Cuando el abogado me mostró la confirmación de la transferencia de los fondos suizos o la primera maqueta de la casa en la costa, sentí una euforia que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era la certeza de que estaba en el camino correcto, de que la justicia prevalecería y de que Miguel, de alguna manera, estaba sonriendo desde el cielo, orgulloso de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Este viaje silencioso, esta preparación minuciosa, me estaba transformando. Ya no era una víctima, sino una estratega. Cada acción, cada documento firmado, cada conversación con el doctor Morales me infundía una fuerza que crecía día a día. Estaba lista para el siguiente paso, para la vida doble que me esperaba, donde la apariencia y la realidad jugarían un papel fundamental en la gran revelación que se avecinaba. Mientras yo orquestaba silenciosamente mi resurgimiento, la percepción de mis hijos sobre mí seguía anclada en la imagen de la viuda frágil y desamparada. Ricardo e Isabela, ciegos a lo que ocurría tras bambalinas, estaban convencidos de que yo era una anciana acabada, sumergida en el duelo y la soledad. Esta convicción era mi mejor disfraz, mi escudo más eficaz. Era la ventaja que necesitaba para mover mis piezas sin levantar sospechas, para construir mi nueva realidad bajo su propia nariz, sin que ellos sospecharan la verdadera fuerza que se estaba gestando en mi interior. Aparentaba estar más débil de lo que realmente estaba. Cuando Ricardo me llamaba, que no era muy a menudo, ponía una voz un poco más cansada, suspiraba con más frecuencia y me quejaba de dolores ficticios en las rodillas. «Ay, hijo, la soledad es muy dura», le decía con un tono de voz que rayaba en el lamento, sabiendo que él se conformaría con esa respuesta y no indagaría más. Era una actuación magistral, digna de una actriz experimentada, una farsa necesaria para mantener la ilusión de mi fragilidad, mi estado de no valgo nada para ellos. Mientras ellos creían que yo pasaba mis días lamentándome en el sofá, yo estaba ocupada. Mis mañanas, en lugar de estar llenas de tristeza, ahora comenzaban con sesiones de pilates, una actividad que me había recomendado mi nueva amiga del taller de costura. El ejercicio no solo fortalecía mi cuerpo, que se había debilitado por la inactividad, sino también mi mente. Sentía mis músculos tensarse y mi respiración volverse más profunda, una sensación de vitalidad que había olvidado. Cada estiramiento era un desafío superado, un paso hacia mi recuperación. Las tardes, que antes dedicaba a la televisión vacía, ahora estaban llenas de reuniones secretas con el doctor Morales o visitas a la oficina de bienes raíces. Firmaba documentos importantes, revisaba planos de construcción para la casa en la costa
y discutía estrategias legales con una lucidez que sorprendía incluso al abogado. Mi mente, antes nublada por la pena, ahora estaba aguda, enfocada, impulsada por la determinación de recuperar lo que era mío y honrar la memoria de Miguel. Ricardo e Isabela rara vez me visitaban, y cuando lo hacían, era un encuentro breve y superficial. Yo los recibía con una sonrisa cordial, ofreciéndoles un café, manteniendo la fachada de la abuela cariñosa pero inofensiva. Escuchaba sus conversaciones sobre sus negocios, sus planes de viaje, sus preocupaciones triviales, mientras por dentro, mi mente calculaba, planificaba y disfrutaba del contraste entre su ceguera y mi conocimiento. Era una ironía cruel, pero justa, una dulce venganza silenciosa. Cuando Isabela me preguntaba cómo iba mi duelo, yo respondía con una vaga afirmación de que iba mejor, poco a poco, y ella sonreía con una satisfacción casi condescendiente, creyendo que su desprecio había hecho mella en mí y que yo seguía hundida en la tristeza. Ella se sentía superior, creía que había ganado, pero no sabía que cada uno de sus desprecios había sido un peldaño más en mi ascenso, un catalizador para mi transformación. Su arrogancia era mi mejor aliada. Incluso mi apariencia física comenzó a reflejar mi transformación interna, aunque de forma discreta para no alarmarlos. Mi piel se veía más luminosa, mi cabello tenía más brillo, y mis ojos, aunque a veces cansados, reflejaban una chispa de vida que antes estaba apagada. La gente en la calle, mis nuevas amigas del taller, notaban el cambio. «Carmela, te ves radiante», me decían, sin saber el secreto detrás de mi resplandor, la fuerza oculta que me impulsaba. La vida doble era agotadora a veces, pero también emocionante. Sentía la adrenalina de estar un paso por delante, de jugar mi propia partida en un tablero, donde ellos creían tener todas las piezas. La tensión era palpable cada vez que Ricardo o Isabela mencionaban algo sobre mis finanzas o mi futuro, pero yo siempre lograba desviar la conversación, manteniéndome firme en mi papel de abuela, necesitada de su apoyo, aunque en realidad no necesitara nada de ellos. Había momentos de sarcasmo sutil, cuando Ricardo se quejaba de sus gastos o de la presión de mantener el restaurante. Yo lo escuchaba con un asentimiento comprensivo, mientras pensaba en la fortuna que Miguel me había dejado, en el terreno en la costa, en la independencia que pronto proclamaría. Era una risa interna, un regocijo silencioso por la ignorancia de quienes me habían humillado, una victoria personal que se saboreaba mejor en secreto. Este periodo de vida dual me enseñó mucho sobre la percepción, sobre cómo la gente ve lo que quiere ver. Mis hijos querían verme débil y dependiente, y yo les di exactamente esa imagen. Pero detrás de la fachada de fragilidad se estaba gestando una mujer poderosa, una que había encontrado su voz en el silencio, su fuerza en la soledad, y la sorpresa que les tenía preparada sería el golpe de gracia a su arrogancia. La verdadera fortaleza no se exhibe con gritos o demostraciones de poder, sino con acciones silenciosas y una determinación inquebrantable. Mientras ellos vivían en su ilusión, yo estaba reconstruyendo mi imperio, ladrillo a ladrillo, con cada paso firme y calculado. La vieja Carmela estaba muerta, sí, pero la nueva estaba a punto de nacer, no con un lamento, sino con la revelación de una verdad que los dejaría sin palabras, exponiendo su crueldad y mi triunfo. El momento de la verdad llegó de la manera más inesperada, en un escenario que ellos jamás habrían imaginado. El funeral de un pariente lejano. Fue una decisión fría y calculada. Elegir un lugar donde la solemnidad y la presencia de otros familiares y conocidos obligarían a Ricardo e Isabela a mantener la compostura, o al menos intentarlo. Quería que mi mensaje fuera claro y resonara en un espacio donde la dignidad aún tenía algún peso, un contraste con las humillaciones que yo había soportado en silencio. Ricardo e Isabela estaban allí, vestidos de luto, intercambiando saludos formales con una hipocresía que me revolvía el estómago. Yo los observé desde la distancia, mi rostro sereno, una calma que ellos confundirían con resignación. Sin embargo, por dentro, mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una determinación inquebrantable.
Este era el momento, el clímax de mi silenciosa metamorfosis, la exposición de una verdad que los despojaría de su falsa superioridad y los enfrentaría a su propia crueldad. Cuando el doctor Morales, con quien había coordinado todo meticulosamente, se puso de pie para hacer un anuncio, un murmullo de curiosidad se extendió por la sala. Su voz, clara y pausada, llenó el espacio, capturando la atención de todos. Ricardo e Isabela intercambiaron una mirada de confusión, sin comprender aún la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Creían que era una formalidad más del funeral, sin imaginar que estaban a punto de presenciar su propia caída, una revelación que los dejaría expuestos ante todos. El doctor Morales comenzó a leer, no un epitafio, sino fragmentos del Nuevo Testamento. La sala se sumió en un silencio absoluto. Mencionó la existencia de una propiedad desconocida para la mayoría, un terreno valioso en la costa, y luego, con énfasis, leyó mi nombre como la única heredera universal de dicho bien, gracias a la previsión de mi difunto esposo, Miguel. La incredulidad se apoderó de los rostros de Ricardo e Isabela, quienes se miraron entre sí, pálidos, con los ojos desorbitados, buscando una explicación en la mirada del otro. Luego, el abogado detalló el destino de los otros bienes, mencionando sumas considerables de dinero y acciones, todo a mi disposición. Y finalmente, llegó la estocada final. Y en cuanto al testamento de la señora Carmela Ramos, recientemente modificado, su voz se detuvo un instante, creando un suspense insoportable. Todos sus bienes, presentes y futuros, serán destinados a obras de caridad y a sus nietos que la han tratado con amor y respeto, excluyendo explícitamente a... No necesitaba nombrar a Ricardo e Isabela. Sus nombres estaban grabados en el aire, en el choque que se apoderó de sus rostros. La nora, Isabela, fue la primera en reaccionar. Un jadeo ahogado escapó de sus labios y se levantó de su asiento, el rostro contorsionado por la rabia y el pánico. Intentó argumentar, su voz embargada por el grito ahogado de la desesperación, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La máscara de sofisticación se había resquebrajado, revelando la furia y la avaricia que siempre había ocultado detrás de su sonrisa forzada. Era el principio de su derrumbe. Ricardo, por su parte, se quedó inmóvil, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Sus ojos, fijos en mí, ya no reflejaban indiferencia, sino una mezcla de incredulidad, rabia y un miedo palpable. La situación era humillante, no solo para él, sino para su imagen pública. La gente en la sala susurraba, las miradas se posaban en ellos, en su evidente estado de shock, en su despojo de poder. Era la exposición más cruda de su egoísmo, de la verdad de su relación conmigo. Me levanté lentamente, con la espalda recta, la mirada digna. No había lágrimas en mis ojos, ni ira en mi voz. Mi tono era sereno, pero firme, cada palabra cargada de la autoridad que la verdad me otorgaba. No hay más nada que decir. Las decisiones han sido tomadas, pronuncié, mi voz resonando con una quietud que los desarmó por completo. Era la voz de una mujer que había sufrido en situaciones, silencio, pero que ahora se alzaba con la fuerza de su propia justicia, inquebrantable e innegable. Isabela intentó interrumpirme de nuevo, con un grito ahogado, pero mi mirada la detuvo. Yo no soy más la vieja Carmela que ustedes pisoteaban, continué, mi voz inalterable, aquella que imploraba su amor y su atención. Cada sílaba era un martillo que golpeaba en su conciencia, un eco de sus propias palabras y acciones. Era el momento de devolverles la misma moneda de desprecio, no con rabia, sino con la fría indiferencia de quien ya no los necesita. Establecí las condiciones para cualquier tipo de contacto futuro con mis nietos, dejando claro que mi puerta estaría siempre abierta para ellos, los que me trataron con cariño, pero cerrada para sus padres, a menos que hubiera un arrepentimiento genuino y un reconocimiento sincero de sus errores. Mi voz se mantuvo firme, sin titubear, sin darles oportunidad de réplica. Era un ultimátum, una declaración de independencia, una demostración de que yo ahora tenía el control. El silencio de la sala era sepulcral, solo roto por el leve murmullo de los asistentes,
quienes observaban la escena con una mezcla de asombro y comprensión. La dinámica de poder se había invertido irreversiblemente. De la mujer humillada, me había convertido en la figura dominante, la que imponía las reglas, la que decidía el futuro. La justicia se había servido en un plato frío, ante la mirada atónita de todos, y el sabor era dulce, aunque agridulce. Este no fue un acto de venganza ciega, sino de profunda justicia. Era la culminación de un proceso de empoderamiento silencioso, la reivindicación de años de sacrificio y humillación. Miré a Ricardo y a Isabela por última vez, no con rencor, sino con la resignación de quien entiende que algunas relaciones están destinadas a romperse, y en aquel instante me sentí verdaderamente libre, dueña de mi destino, una mujer que había encontrado su valor más allá de las palabras de desprecio. Si alguna vez sentiste que necesitabas alzar tu voz ante la injusticia, si esta historia de dignidad recuperada te inspira, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu propia experiencia en los comentarios. Juntos, podemos demostrar que la fuerza del espíritu no tiene límites y que siempre es posible reescribir nuestra historia, incluso cuando otros intentan borrarla. El impacto de las palabras del doctor Morales, resonando en el silencio del funeral, fue demoledor. Las reacciones de Ricardo e Isabela fueron un espectáculo patético de incredulidad y desesperación. Ricardo, con el rostro desencajado, intentó acercarse a mí, quizás buscando una explicación, un rastro de la vieja Carmela que pudiera anular lo que acababa de escuchar. Pero yo me mantuve firme, mi mirada gélida y mi cuerpo erguido, sin darles cabida a su arrepentimiento tardío, sin ofrecerles el consuelo de mi antigua debilidad. La partida de ajedrez había terminado, y las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Isabela, por su parte, se descompuso por completo. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora brillaban con lágrimas de rabia y humillación. Murmuraba incoherencias, intentando defender lo indefendible, culpando a Miguel, a mí, a la vida misma por lo que consideraba una injusticia. Pero sus palabras se ahogaban en la vergüenza pública. La máscara de la mujer exitosa se había caído, revelando su verdadera esencia, una ambición desmedida y una crueldad que ahora se volvía contra ella misma. Su voz era un lamento que nadie quería escuchar. La gente en la sala, inicialmente sorprendida, ahora observaba la escena con una mezcla de lástima y juicio. Los susurros se hicieron más fuertes, los comentarios velados sobre la ingratitud de los hijos y la fuerza de la madre. Era la humillación pública que ellos me habían infringido durante años, pero multiplicada por 1000, proyectada sobre sus propios rostros. La justicia, aunque lenta, había llegado, y lo hizo de la manera más dolorosa para ellos, exponiendo su verdadera naturaleza ante quienes los admiraban por su riqueza. Las consecuencias no tardaron en llegar. El abogado de Ricardo e Isabela, alertado por la noticia, intentó contactar al doctor Morales para impugnar el testamento, pero ya era tarde. Miguel había dejado todo tan blindado, tan meticulosamente orquestado, que cualquier intento de revertir la situación sería inútil. Cada cláusula, cada detalle, protegía mi derecho, mi propiedad, mi decisión. Ellos se encontraron en un callejón sin salida, atrapados en la red que la previsión de Miguel había tendido. Días después, recibí la notificación oficial de la posesión del terreno en la costa. Era el sello final, la confirmación legal de que el paraíso que Miguel había soñado era ahora mío, solo mío. Tomé las llaves de la propiedad en mis manos, sintiendo el peso de la victoria, el alivio de saber que la lucha había terminado. Ya no vivía en un apartamento lleno de fantasmas del pasado, sino que me preparaba para construir un futuro, un hogar donde la paz y la dignidad serían los cimientos. El silencio de mi reacción fue mi mayor victoria. Mientras ellos se desesperaban, luchaban y se hundían en su propia amargura, yo permanecí en calma. No hubo gritos de triunfo, ni miradas de desdén. Simplemente firmé los documentos necesarios, di las instrucciones al doctor Morales y me marché. Mi dignidad no necesitaba alardes ni revanchismos. Mi paz interior era la prueba más grande de mi triunfo.
una paz que ellos jamás conocerían. La expulsión de Ricardo e Isabella de mi vida, al menos en los términos que ellos conocían, fue total. Mi puerta estaba cerrada para ellos. Las llamadas, los mensajes de texto, las disculpas forzadas que intentaron, fueron ignoradas. Mi prioridad era mi bienestar, mi sanación, y no permitiría que su toxicidad volviera a envenenar mi existencia. La ruptura fue limpia, definitiva, necesaria para mi propia supervivencia emocional. La noticia se extendió rápidamente entre los parientes y conocidos. La reputación de Ricardo e Isabella, construida sobre una base de ostentación y frialdad, se desmoronó. Los que antes los admiraban por su éxito, ahora los veían con otros ojos, con la desaprobación de quien descubre la verdadera cara de la avaricia y la ingratitud. La humillación que me habían infligido se les regresó multiplicada, no por mi acción directa, sino por la simple verdad de los hechos. Los nietos, aquellos que me habían tratado con cariño, se acercaron a mí, inicialmente con cautela, luego con una mezcla de curiosidad y alivio. Sabían que algo había cambiado, que la dinámica familiar se había roto, pero también sentían que la abuela, aquella que siempre los había amado incondicionalmente, estaba allí para ellos. Mi corazón se abría a ellos, a su inocencia, a su amor. Una luz en la oscuridad que había reinado por tanto tiempo. Fue un alivio inmenso, una sensación de peso quitado de mis hombros. La lucha había sido larga y silenciosa, pero el resultado fue liberador. La justicia no siempre llega como esperamos. A veces lo hace a través de los giros más inesperados del destino, a través de secretos enterrados que resurgen para restablecer el equilibrio. Y en ese equilibrio encontré mi paz, mi dignidad y la certeza de que Miguel siempre me había protegido, incluso después de su partida. El clímax de mi historia no fue solo un acto de justicia, sino un acto de amor propio. Fue la prueba de que nunca es tarde para defender nuestro valor, para alzar la voz o el testamento cuando otros intentan silenciarnos. Mi victoria no era solo material, sino espiritual, una resurrección de mi ser, una demostración de que la dignidad, una vez pisoteada, puede levantarse con más fuerza que nunca. La vida en la costa, en la casa que Miguel había soñado y que ahora era mi refugio, se convirtió en un bálsamo para mi alma. Las mañanas se iniciaban con el suave sonido de las olas, rompiendo en la orilla, una melodía de paz que reemplazaba el silencio opresivo de mi antiguo apartamento en la ciudad. Desde mi balcón, observaba el sol naciendo sobre el horizonte azul, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, y sentía cómo la luz entraba no solo por mis ventanas, sino también por cada rincón de mi corazón. La casa era amplia y luminosa, construida con los planos que el doctor Morales había guardado y que yo había modificado ligeramente para adaptarla a mis gustos. Tenía grandes ventanales que dejaban entrar la brisa marina y un jardín exuberante que florecía con el cuidado de mis propias manos. Ya no había tristeza en estas paredes, sino el eco de la esperanza y la promesa de un futuro lleno de tranquilidad. Era mi santuario, mi fortaleza, el lugar donde finalmente podía ser yo misma, sin máscaras ni apariencias. Dediqué mis días a las cosas que realmente me daban felicidad. Volví a pintar, un pasatiempo que había abandonado por décadas. Mis lienzos se llenaron de los colores del mar, de los atardeceres costeros, de la flora vibrante de mi nuevo hogar. Cada pincelada era una liberación, una forma de expresar las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Era un diálogo conmigo misma, una forma de reconectar con la Carmela joven y soñadora que había quedado enterrada bajo las responsabilidades. También me involucré activamente en causas sociales. Con el apoyo del doctor Morales y parte de la herencia de Miguel, fundé una pequeña organización para ayudar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, aquellas que, como yo, habían sido olvidadas o maltratadas por sus familias. Compartía mi historia, escuchaba las suyas y les ofrecía apoyo emocional y, cuando era posible, recursos para que pudieran reconstruir sus propias vidas. Era mi forma de convertir el dolor en propósito, de tender una mano a quienes más lo necesitaban. Mis nietos, aquellos que me habían mostrado cariño genuino, me visitaban con regularidad. La casa se llenaba de sus risas, de sus juegos, de la calidez de su presencia.
Cocinábamos juntos, paseábamos por la playa, les contaba historias de su abuelo Miguel y les enseñaba el valor de la dignidad y el amor propio. Para ellos, yo era simplemente su abuela Carmela, sin juicios ni expectativas, solo amor incondicional. En sus ojos no había reproches, solo una admiración que me llenaba el alma. El contacto con Ricardo e Isabela era inexistente. Mis límites habían sido claros, y ellos, sumidos en su propia vergüenza y resentimiento, no intentaron cruzarlos. Recibía noticias esporádicas a través de Sofía, quien mantenía un contacto respetuoso y ocasional conmigo. Sabía que sus vidas se habían complicado después de la revelación, que su reputación se había visto afectada y que las relaciones que habían valorado por interés se habían desmoronado. La vida, a su manera, les había presentado la cuenta. Las heridas, las cicatrices emocionales que me habían dejado años de humillación, poco a poco, comenzaron a sanar. No fue un proceso rápido, pero el ambiente de paz y el amor de quienes me rodeaban fueron un bálsamo. Descubrí que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la dignidad recuperada, en la paz interior y en la capacidad de perdonarse a uno mismo por haber permitido tanto dolor. Era un aprendizaje profundo, una verdad que había encontrado en el camino más difícil. Aprendí a disfrutar de la soledad, no como un castigo, sino como una oportunidad. Mis mañanas de meditación frente al mar, mis tardes de lectura en el jardín, mis noches de reflexión bajo las estrellas. La soledad se había transformado en un espacio sagrado para el autodescubrimiento, para el crecimiento personal, para la conexión con mi propio ser. Ya no la temía. La abrazaba como una vieja amiga que me había guiado hacia la luz. A veces, al mirar el mar, recordaba a Miguel. Su presencia seguía viva en cada rincón de mi nueva vida. En la casa, en el jardín, en el murmullo de las olas. Era su legado, su amor, lo que me había permitido resurgir de las cenizas. Le hablaba en voz baja, agradeciéndole por su previsión, por su amor incondicional, por haberme dado la fuerza para luchar por mi dignidad. Su memoria no era una carga, sino una bendición, una inspiración constante. Mi vida se había convertido en un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad y de encontrar la felicidad, incluso después de la traición. La Carmela de antes, la sumisa y humillada, había muerto en aquel restaurante, y de sus cenizas había nacido una mujer fuerte, independiente y plena. Había encontrado mi voz, mi lugar en el mundo, y la certeza de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más que de mí misma. La vida es una jornada, y cada paso, por más doloroso que sea, nos fortalece. Nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo. Me gustaba decir, con una sonrisa serena y una mirada que reflejaba la sabiduría de los años y la paz de un corazón que había sanado. Mis palabras eran un eco de mi propia experiencia, un mensaje de esperanza para quienes, como yo, habían sentido el peso de la injusticia y la necesidad de levantarse. La transformación fue completa, de la invisibilidad a la visibilidad, de la humillación a la dignidad, de la soledad forzada a una elección consciente de la paz. Mi historia era un recordatorio de que, incluso cuando los demás intentan anularnos, el poder de reescribir nuestro destino reside siempre en nuestras propias manos, en nuestra capacidad de creer en nuestro valor inquebrantable y de luchar por el respeto que merecemos. El silencio, aquel que una vez me oprimió con su peso, se transformó en mi más valiosa arma, la respuesta más elocuente ante el fragor de la ingratitud. No fueron los gritos, ni las recriminaciones, ni las súplicas lo que finalmente me liberó, sino la quietud inquebrantable de mi espíritu, la decisión consciente de no gastar más palabras en quienes no merecían escucharlas. Y mi paz interior, esa que ahora florece como un jardín secreto en mi alma, se erigió como la victoria más contundente, un trofeo invisible que superaba cualquier fortuna material. En cada respiración tranquila, en cada instante de serenidad, reafirmaba mi triunfo sobre el caos y el dolor, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la calma del ser. Las cicatrices que surcan mi cuerpo y mi alma
no son meras marcas de debilidad, ni símbolos de un pasado doloroso que preferiría olvidar. Por el contrario, son los intrincados mapas de la resiliencia que, sin yo saberlo, siempre habitó en lo más profundo de mi ser. Cada herida, cada desilusión, cada acto de desprecio que me infligieron se convirtió en un sendero, en una lección grabada a fuego, que me guió hacia el autodescubrimiento, hacia la comprensión de mi propia fuerza inquebrantable. Son el testimonio silencioso de batallas libradas y superadas, de una capacidad infinita de adaptación y de la certeza de que, incluso en la adversidad más cruel, el espíritu humano encuentra la forma de renacer, más fuerte, más sabio, más auténtico. El valor de una vida, aprendí con el tiempo y el dolor, no se mide por el reconocimiento ajeno, ni por la aprobación de aquellos a quienes alguna vez les entregué mi corazón sin reservas. No reside en los aplausos superficiales, ni en los elogios vacíos, sino en la verdad profunda que uno encuentra en su propio corazón, en la certeza de haber actuado con dignidad y amor propio, incluso cuando el mundo exterior te negaba cada uno de esos atributos. Mi valía no estaba sujeta a la mirada de Ricardo o Isabela, sino a la inquebrantable convicción de mi esencia, a la honestidad de mi camino y a la paz que emanaba de haber abrazado mi propio ser sin condiciones. En cada amanecer que ahora contemplo desde la ventana de mi nuevo hogar, el mar, con su inmensidad misteriosa y su eterno ir y venir, me susurra nuevas promesas de libertad, melodías que disuelven los ecos de la vieja tristeza. Sus olas, incansables en su vaivén, tienen el poder de borrar las huellas del pasado en la arena, llevándose consigo los vestigios de lo que fue, de las humillaciones, de los sacrificios no valorados, de las lágrimas derramadas en silencio. Y con cada marea que sube, siento cómo la vida me invita a un nuevo comienzo, a una renovación constante, recordándome que el presente es un regalo precioso y que el futuro, como el horizonte infinito, está lleno de posibilidades aún no exploradas. Mi verdadero legado, aquel que trasciende lo material y lo efímero, no está en la fortuna que Miguel me dejó, ni en los años de entrega incondicional a mis hijos, aunque ambos fueron parte fundamental de mi camino. No, mi legado reside en el respeto que, finalmente, me atreví a reclamar para mí misma, en la dignidad que levanté con mis propias manos de las cenizas de la humillación. Es la prueba viviente de que, incluso cuando el mundo te pisotea y te declara sin valor, la chispa de la autoestima puede encenderse y arder con más fuerza que nunca, iluminando el camino hacia la autoafirmación y la libertad más profunda. Florecer de nuevo, después de haber sentido el frío abrazo de la desolación y el veneno de la traición, es la más dulce venganza contra aquellos que, con sus palabras y sus actos, intentaron marchitarte hasta la raíz. Es una manifestación de la vida misma, una demostración de que la capacidad de resurgir reside en cada ser, esperando el momento adecuado para desplegar sus pétalos y mostrar su belleza al mundo. No fue un acto de ira, sino de profunda autoafirmación, de amor propio y de la convicción de que, sin importar cuán profundo haya sido el invierno, la primavera siempre encuentra su camino para renovar el espíritu.